Mañana ya vamos a estar juntos nuevamente en Llegó la Hora. Y vamos a empezar con una conversación bastante interesante con María Gabriela Huidobro, que es historiadora y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. María Gabriela, bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias. Y además autora de este libro, porque ustedes saben que yo soy un hombre de libros, y conversamos sobre su libro, Mujeres en la Historia de Chile, que ha sido un éxito, de editorial Taurus. Ya se agotó la primera edición, ya está disponible nuevamente en librerías. Partamos con... ¿Te puedo preguntar de este libro? ¿Es tu primer libro, María Gabriela? Es mi segundo libro como autora, como yo sola. Tenía uno anterior que se titula El imaginario de la guerra Arauco. Perfecto. Algunos de los contenidos están también ahí en las biografías de algunas de las mujeres que recoge ahora este libro. Pero yo diría que la gran diferencia es que mi primera incursión literaria, El imaginario de la guerra Arauco, es un libro como de tono bastante más académico. Y este de las mujeres en la historia de Chile busca más bien la divulgación del conocimiento. Está orientado a gente no necesariamente especialista en el tema, sino que gente que quiere incluso entretenerse, claro, ojalá, y sorprenderse a veces con personajes que uno dice, ¿cómo no pueden ser más conocidas con las historias increíbles que guardan? No, eso es bien interesante, y sobre todo porque desde el último tiempo ha habido como una especie de auge de libros de historia en Chile, y en divulgaciones bastante interesantes. Pienso en la de Guillermo Parvex, que han roto todos los éxitos de ventas, y varios más que han surgido. Y te quería preguntar a propósito que fue en parte también el tema de tu libro, que es Mujer en la Historia de Chile, es el conocimiento o desconocimiento de los estudiantes sobre los personajes históricos. Ustedes hicieron un estudio al respecto. ¿Cuáles son los datos más interesantes que arrojaron? Así es. Bueno, hicimos un estudio desde la Universidad Andrés Bello, que tiene un poco relación con esto que dices tú, de ahora este esfuerzo de algunos autores por tratar de difundir más la historia. Porque yo creo que en parte la academia, quienes se dedican a la historia, muchas veces como que le dan la espalda a la sociedad, hablan en difíciles, se olvidan de que es importante también como enamorar a la gente con la historia y demostrar que es necesaria, es importante para la construcción de nuestra propia identidad, la valoración de nuestro presente y de quienes somos. Y este estudio lo que buscó fue, bueno, fuimos a colegios de la región metropolitana de distintas dependencias, a cursos de tercero medio, de diferentes comunas, y lo que buscábamos era saber ¿qué saben los estudiantes acerca de personajes de la historia, de todo momento histórico, en el fondo, de cualquier época, de cualquier sociedad que está considerada, no solo de Chile, que esté considerada en los planes y programas ministeriales de la asignatura de historia? Y en parte íbamos primero para ver cuántos sabían de hombres respecto en comparación con las mujeres de la historia. Esa era la primera aproximación desde la hipótesis de que obviamente iban a saber mucho más de hombres que de mujeres, pero los programas actualmente están tratando de incentivar que se hable acerca de mujeres también y reconocer que las mujeres no solamente desde el siglo XX han contribuido en los procesos de la historia, sino que siempre han sido relevantes. Entonces, entendiendo que hay un esfuerzo que se está haciendo por eso, queríamos comparar y sabíamos que los resultados iban a ser bien distintos. Cuánto saben los estudiantes sobre hombres y sobre mujeres de la historia, pero lo que más nos sorprendió de los resultados fue que tampoco es que saben mucho acerca de los personajes masculinos. O sea, una cuestión más generalizada. Claro, identifican muchos nombres, pero cuando tú les preguntas quiénes son, o que identifiquen, asocien ese nombre con una imagen, son mucho menos los estudiantes que los reconocen. Y eso en colegios, como digo, de distintas comunas, no necesariamente está asociado a una diferencia socioeconómica o al tipo de dependencia del colegio, sino que parece ser algo generacional. Hay poco reconocimiento de los personajes y valoración acerca de lo que ellos hicieron en el pasado. Claro, o sea, puede que los personajes no suenen como por los nombres de las calles, y hasta ahí... Es que eso pasa mucho. Fíjate que el primer ejercicio que hicimos con estos estudiantes, casi 500 alumnos, era les dijimos que hicieran una lista espontánea de los personajes de la historia que a ellos se les vinieran a la cabeza.
Y muchos nombraron, por ejemplo, a Bernardo Higgins o a Pedro de Valdivia. Pedro Valdivia yo diría que está como entre los 15 más mencionados por los estudiantes. Pero después les pedimos que lo reconocieran en una imagen, y la imagen de Valdivia solamente la reconoce un 46% de los estudiantes. Y después les pedimos que nos dijeran quién era Pedro Valdivia o cuál era su aporte, y el porcentaje es menor al 40% de aquellos que saben quién es o que lo asocian al proceso conquista al siglo XVI, a lo que sea. Muchos nos dijeron es un metro, y otros nos dijeron es un preuniversitario. Claro, ¿verdad? Y así nos ocurrió con Gabriela Mistral. Hubo estudiantes que vieron la imagen. Era un pisco. No, dijeron 5 lucas. ¿En serio? 5 lucas. Ah, ya, bueno. O sea, la he visto, claro. Sé que está en un billete, pero no me pregunte cómo se llama, menos qué es lo que hizo. Y si bien casi el 80% de los estudiantes identifica la imagen de Gabriela Mistral, uno dice, hay 1 de cada 5 que no la ha visto o no sabe cómo se llama esta mujer. Entonces, es curioso y me parece hasta cierto punto preocupante. Bueno, estamos conversando con María Gabriela Huidobro, historiadora y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, comentando este estudio sobre personajes históricos que hicieron en la Universidad Andrés Bello, y aquí con la colaboración de Gabriela Vázquez, que fue la coinvestigadora también. Así es, y David Osorio, nuestro ayudante de investigación. David Osorio, un saludo para él, que aquí no está el nombre, pero quería preguntarte, cuando nosotros hablamos de personajes históricos, ¿de qué hablamos? Porque muchas veces se puede confundir un famoso con un personaje histórico. Entonces, ¿qué sería un personaje histórico? Esa pregunta es esencial. Uno, desde la historiografía, en el fondo, dice que un personaje histórico es aquel que genera un impacto y trasciende en el tiempo, ¿cierto? Normalmente porque incide en el curso de los acontecimientos. Genera algún tipo de transformación. Más notoria o menos notoria, eso pasa a ser irrelevante, porque así uno puede encontrar mujeres de la historia que han sido muy poco notorias, pero que realmente han generado impacto. Pero cuando nosotros le preguntamos a los estudiantes que nos hicieran esta lista de personajes históricos, nos preguntaron, pero ¿personaje histórico cómo? Lo que usted entienda por personaje histórico. ¿Quién es para ti un personaje histórico? Y lo sorprendente es que dentro de los más mencionados, así como están Cristóbal Colón o Augusto Pinochet, que son los más mencionados de los hombres, apareció Cristiano Ronaldo en el top 10. Y luego Lionel Messi y Michael Jackson. Están entre los 20 personajes históricos más reconocidos. Y entre las mujeres, si bien está Gabriela Mistral, Violeta Parra y la sigue Michelle Bachelet, en el 8º, 9º lugar están Mon Laferte y Taylor Swift. Mira. Y no aparecen entre los más mencionados, pero aún así más mencionada, por ejemplo, que Eloísa Díaz, la primera mujer en graduarse de la universidad en Chile, aparece Katy Barriga y Naya Fácil. Entonces, ¿qué piensas uno a partir de eso? Bueno, el sentido de lo histórico en esta generación entonces de escolares, y de nuevo, sin diferenciación entre los distintos colegios a los que fuimos, es que el estudiante entiende que lo histórico es lo importante. Y yo creo que ahí hemos cometido un error de hablar de histórico de una manera muy laxa. Claro. O sea, cada vez que ocurre un hecho noticioso, uno dice, está ocurriendo un hecho histórico. No tenemos cómo saber ahora si realmente es histórico. Lo vamos a saber en 2, 3, 4 generaciones más para saber si se generó un cambio a partir del hecho o no. Pero como el estudiante entiende que lo histórico es lo notorio y que por la notoriedad algo pasa a ser directamente importante, entonces yo creo que sobre todo porque ahora se mueve muy en un mundo digital, de redes sociales, donde el más notorio es el que tiene más like. Claro. Por lo tanto, el histórico es el popular, el personaje que es más famoso. Y yo creo que de fondo hay un tema que es bien preocupante ahí, porque eso significa que si para mí mi referente, o sea, la importancia está dada por mi popularidad y no por el aporte, la contribución que yo haga en la sociedad y que quizás yo no alcance a notar, sino que la notarán mis descendientes, es triste, porque significa que estoy haciendo una valoración del aporte de cada uno en la vida y en la sociedad de una manera un poco distorsionada, creo yo. Bueno, hay un punto muy, muy interesante. Y ahí, cuando hacen este estudio, hacen el terreno o no sé cómo se llama, cuando van a tomar la... Sí, el estudio en terreno. Perfecto. ¿Ustedes pueden observar alguna diferencia, por ejemplo, entre
las estudiantes reconocen más a los personajes históricos mujeres, los hombres reconocen más a los hombres, o es una falta de conocimiento en general, porque hay personajes destacados, no sé, mujeres en la historia de Chile, lo conversábamos antes de entrar al programa, que a veces su rol no es tan conocido, pero uno puede decir, mira, falta que los hombres sepan quiénes son, o es transversal esto. Mira, respecto de las mujeres, sí hay una diferencia. Hay algunas personajes que las mujeres reconocen mucho más que los hombres. Marie Curie, por ejemplo. Ella es muy mencionada por las escolares y también es reconocida en las imágenes, y los estudiantes, en cambio, les cuesta más reconocerla, o no es tan relevante, parece. Lo mismo que Frida Kahlo. Pero yo creo que en parte también porque han pasado a ser personajes icónicos y un poco pop en el último tiempo. Y sí ocurre, en cambio, que en el caso de los hombres es mucho más marcada la tendencia a, sobre todo, mencionar personajes históricos varones que están asociados o a la guerra, y sobre todo como dictadores, no sé, Stalin, Hitler, esos personajes, y además meten en la categoría deporte, que las mujeres no la meten. O sea, todos los futbolistas, por ejemplo, mencionados, vienen todos mencionados por hombres. No hay ni una niña que considere que como personaje histórico entra en la categoría un deportista. Claro. Y ese fenómeno tiene que ver con, obviamente, los referentes, lo que significa histórico. No sé, alguien que le gusta el fútbol, bueno, Cristiano Ronaldo o Messi, claro, han hecho cosas históricas en cuanto al deporte, pero quizá en otra generación no nos vamos a acordar de eso, nos vamos a acordar como muy Claro, habría que ver si realmente el fútbol cambió gracias a ello, porque no es solamente que hayan roto una marca, por ejemplo, de más goles, o el que ha tenido más títulos, etcétera. Tiene que ver con cómo transformas también el deporte. Y ahí, una cosa es el diagnóstico y ver esta realidad que uno puede decir, mira, aquí. Porque claro, conocer la historia a través de sus personajes es muy como atractivo, ¿verdad? Es como muy pedagógico además. ¿Qué cosa se puede hacer conociendo este diagnóstico? Es decir, que aquí hay un fenómeno que es transversal socioeconómicamente, es decir, habla de que es una situación en el sistema educacional completo, al menos en la región metropolitana. Y lo otro es que, claro, quizás esto también va acompañado no solamente de una falta de conocimiento de los personajes mismos, sino que también de la historia propiamente tal, y eso ya es un problema quizás más profundo. Entonces, ¿qué se puede hacer para dar vuelta como este resultado, que los estudiantes no solamente identifiquen personajes famosos, sino que sepan cómo distinguir, esto es histórico y esto... Ese es el punto más relevante, porque en realidad este estudio no lo hicimos justamente como una trivia, ¿sí?, de quién sabe más. Claro. Que de por sí no es malo. Mientras más sabes, más capital cultural tienes, y dentro de todo mejor puedes posicionarte también. Pero esto tiene relación con lo que tú decías, con el ámbito pedagógico y con darle un sentido a la historia. Si uno revisa como los programas y la orientación que han tenido los programas curriculares en las últimas décadas, pasamos de una historia que se enseñaba en el colegio que era súper memorística, que te pasaban la materia en el fondo, que te tenías que aprender nombres, fechas, lugares, etcétera, a una donde se han perdido esos nombres y fechas, el dato histórico, por tratar de formar ciertas competencias ciudadanas y habilidades intelectuales de razonamiento crítico, etcétera. El problema es que nos pasamos como de un extremo a otro, porque al final es súper difícil formar una mirada crítica, por ejemplo, respecto del descubrimiento de América, o acerca del proceso y la transición de nuestro sistema colonial a un sistema republicano, que valore además todo ese proceso, si tú no conectas al estudiante con caras, con personas que como ellos en el fondo y con sus virtudes y defectos realizaron estas acciones. Yo creo que la puerta de entrada para aprender historia y para enamorarse de la historia es el relato. Entonces creo que ahí es importante ver de qué manera encontramos ese punto medio, sobre todo en términos de estrategias didácticas, que evidentemente no se queden con el dato por el dato. Ahí tienen que ver, por ejemplo, las evaluaciones. No sacamos nada con preguntarle a un estudiante si sabe o no sabe, esto fue solo un diagnóstico, pero cómo utiliza esa información para valorar el pasado, conectarlo con el presente, interpelar al presente a través de esas acciones del pasado. Entonces yo creo que ahí hay un
desafío importante en términos didácticos para ver cómo reinstalamos nuevamente esto, porque finalmente perdiendo la memoria de los datos perdemos la memoria y la identidad relativa a quienes somos como sociedad, esos aspectos que al final nos unen como comunidad. Y lo último, yo creo que ahí tenemos que ver de qué manera nos acercamos a las nuevas generaciones en sus lógicas. O sea, qué estrategias podemos usar. Es difícil que un estudiante se lea un libro ahora de 500 páginas, a menos que ya sea un bibliófilo nato, pero el resto tenemos que ver cómo entrar a través de recursos digitales, a través de sus propios lenguajes, para que conecten con personajes que, aunque ellos no lo crean, yo creo que son mucho más parecidos a nosotros de lo que uno puede imaginarse normalmente. Bueno, estamos conversando con María Gabriela Huidobro, historiadora y decana en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Y ahí, María Gabriela, te quería preguntar respecto a... Nosotros tenemos nuestro sistema educacional. Tú dijiste, mira, antes nos concentrábamos como en los datos, ahora como en el pensamiento crítico, pero nos pasamos al otro lado que ya como que no sabemos la información como para pensar críticamente. Claro. Y ahí ese punto medio, ¿hacia dónde apunta? En el sentido de volver a que en los contenidos que, no sé, el plan ministerial se modifique, en el énfasis que dan los profesores, en las herramientas que tengan los estudiantes de forma extracurricular. Es decir, ¿dónde está apretando el zapato? Porque claro, uno naturalmente iría ya en el sistema educacional, pero claro, quizá los estudiantes necesitan un podcast, necesitan otras cosas, otras herramientas que sean más cercanas, sin que sea demasiado forzoso, digo yo, no sé. Sí, claro. Bueno, las bases curriculares, incluso las que se están discutiendo hoy en día, mantienen ese énfasis en estas habilidades más analíticas, etcétera, porque casi como que se mira en menos en la taxonomía de Bloom esta habilidad de conocer, saber. Es como muy básico, hay que analizar, evaluar, valorar, pero bueno, si no conoces, ¿qué es lo que vas a evaluar después? Y uno lo puede ver en los textos escolares, que la mayoría han perdido rostros y nombres y te hablan más bien como del fenómeno histórico, ya no te hablan de Pericles, te hablan del pueblo griego, de los atenienses, y es súper difícil enganchar con eso. Yo creo que ahí el rol esencial lo tenemos justamente los profesores, porque esto es una puerta de entrada, tú te puedes meter en un mundo histórico, en un momento del pasado, pero creo que ahí la estrategia que uno puede usar como cuentacuentos incluso, para enganchar a los estudiantes y a partir de eso generar estas habilidades que se esperan, es imprescindible, porque si no, la habilidad formada sobre la nada termina perdiéndose muy fácilmente o termina siendo engañosa. Entonces yo creo que ahí es el rol docente el rol del docente como mediador el que termina siendo fundamental. Y lo otro es también acercar a través de otras acciones culturales al estudiante a su propia historia. Si un estudiante recuerda el metro Pedro Valdivia y sabe que hay un preuniversitario, estamos aprovechando de hacer también una publicidad gratuita. Y así con otros, porque me ocurrió en otras comunas que te hablaban también como de calles, te decían mi calle, José Miguel Carrera, mi calle. Ver cómo enganchamos, por ejemplo, en el espacio ciudadano, cómo podemos tratar de vincular eso a algunos nombres que son relevantes, a algunos hitos importantes. Creo que hemos dejado de celebrar como antes celebrábamos, por ejemplo, ciertos hitos de la historia, momentos de conmemoración, que no son siempre para celebrar, a veces son más bien como para recordar y reflexionar, pero nos falta detenernos y generar nuevos espacios como para conectar a las generaciones con su historia. Y en ese sentido, María Gabriela, ¿a ti te parece positivo que nombremos cosas actuales con nombres históricos? Pienso, porque está el ejemplo universitario, está la cantidad de calles y cosas, pero claro, no terminan como los estudiantes acordándose solo de lo que significan ahora y no o es un paso para que se hagan la pregunta, ya, bueno, ¿y quién era entonces? O sea, yo creo que ahí tenemos que tratar de formar para que se dé ese paso, generar la inquietud. Existe la curiosidad innata, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Entonces, ver cómo cada vez que ponemos un nombre le damos un sentido a ese nombre, y a veces creemos que se da por hecho. Yo daba por hecho que todo el mundo sabía quién era Pedro Valdivia, entonces, o que reconocían a Bernardo Higgins por las patillas, sobre todo, y resulta que no. Entonces, creo que
Es una buena estrategia esto de mantener ciertos nombres vivos en la conciencia de la ciudadanía, pero no se puede quedar solamente en la etiqueta. Piensa en Manuel Baquedano y en la Plaza Baquedano y cuánto costó que la gente supiera quién era Manuel Baquedano, que ahí estaba también la tumba del soldado desconocido. Sí. Entonces nos falta hacer como ese ejercicio a nivel de la cultura general, y yo creo no confiar solamente que esto está pasando o en las casas o en los colegios. Bueno, muy interesante conversación con María Gabriela Huidobro, historiadora y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. María Gabriela, te queremos agradecer y volvemos a recordar este libro, Mujeres en la Historia de Chile, de Editorial Tauros, disponible en las mejores librerías del país. Muchas gracias, Gabriela, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para difundir cultura, justamente. Tal cual. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.